La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. Iniciar, pues prácticamente estamos a 2 semanas para que culmine el quinquenio del gobernador Alejandro Tello. Y pues bueno, me gustaría, vimos esa transmisión la semana pasada, vía virtual, pues bueno, así, pues tuvo que ser en esta modalidad este último informe de Alejandro Tello. Y pues bueno, ahí vimos prácticamente el conglomerado de resultados que se dieron a lo largo de estos 5 años. Y pues me gustaría preguntarles a nuestros invitados y obviamente pues también a ti, Ray, que nos dieras tus comentarios sobre qué les pareció el informe en esta modalidad, qué les pareció el mensaje del gobernador, pero sobre todo qué les pareció esta administración, este quinquenio al frente del gobernador Alejandro Tello. Me gustaría empezar contigo, Lucía Medina, si nos pudieras dar tus percepciones, tu balance, tu análisis. Muchas gracias y gracias por invitarme, de verdad estoy muy contenta con participar y con participar en particular con estos compañeros hoy. Pues yo creo que podríamos decir que estuvo como un eficiente piloto automático, ¿no? O sea, parece que como que de vuelito nos llevamos casi todos el quinquenio. Creo que, y él mismo me parece que lo tiene claro, que quizá un poco uno tuvo un año menos, 2 tuvo la pandemia que prácticamente también le recortó año y medio, casi 2. Y creo que así no será recordado, e insisto que me parece que lo tiene consciente, lo he escuchado decirlo, de que va a ser recordado básicamente por su actuar en la pandemia, que tampoco me parece que haya sido como ni muy de avanzada, pero tampoco fue de los que se confrontó con gobierno federal ni nada, sino en una neutralidad, digamos, creo que es hasta su estilo personal. Creo que se le quedaron en el tintero las grandes obras, que tristemente además tenemos eso en la mente, ¿verdad? De que tiene que haber cemento para que la gente recuerde a los gobernantes. Y creo que se le fueron la gran posibilidad, por ejemplo, de haber resuelto o de haber atendido un tema tan importante como es el agua. Con Milpillas esa posibilidad se le canceló. Tampoco pudo concluir este sistema de transporte público, que creo que también hubiera sido el Platabús, que hubiera sido como una cosa insignia, ¿no? Así con la que se le recordaría. Y si acaso, y eso obviamente está muy centralizado en Zacatecas y Guadalupe, con la vialidad Manuel Felgueres, que también tuvo su paso muy accidentado. Pero eso, por supuesto, pues es una lectura capitalina totalmente, o conurbada, cuando mucho. Pero en realidad, pues tampoco creo que vimos la gran inversión o un gran proyecto transformador. Pero se le reconoce, pienso, que no hubo tampoco, salvo la seguridad, grandes exabruptos, que tampoco es una cosa que empezara con él, la inseguridad. Y sin embargo, pues también, aunque arregló quizá, al menos en su discurso, cosas de finanzas, que curiosamente pues él también a lo mejor arregló lo que hizo como secretario, ¿verdad? Como gobernador arregló lo que había hecho así. Pero creo que sale así, como ni con mucha gloria. Creo que se le escapó la gloria por muchos factores, algunos de su responsabilidad, otros no. Pero tampoco lo siento que salga con ese odio con la que en estas fechas vemos cada 6 años. Cuando menos los últimos 2 gobernadores se han ido, ¿no? Sí, que después del tiempo, paradójicamente, los reivindica, ¿verdad? Y luego ya 4 años después son los nuevos ídolos. Pero en este momento, en el clima casi tradicional de Zacatecas, es de mucho encono contra el gobernante actual. Y pese a que ganó un partido opositor a él, no se nota. Se ve que, yo siento que no sale con la antipatía de los 2 o 3 anteriores, diría yo, 3 o 4 incluso. No es todos los que me ha tocado de mi adolescencia para acá. Alejandro, ¿tú cómo ves la cosa? ¿Qué balance harías del gobierno que termina, ¿no? Este quinquenio? Sí, gracias por la invitación. A mí de entrada esta marca con la que finalizaba cada discurso hicimos mucho con muy poco, ya me pareció una justificante bastante por él. Es como decir, es lo que hay, o esto es lo que alcancé a hacer. Y creo que en ese orden de ideas es lo que reconoció en materia, por ejemplo, de seguridad. No podíamos hacer lo que hubiéramos querido, pero se hizo esto, ¿no? Y me llamaba mucho la atención el comunicado oficial que se mandó, porque iba en la misma tónica. Si ustedes leían el comunicado,
toda la primera parte del comunicado era: no voy con la frente en alto, yo no tengo nada que esconder, atáquenme si quieren, pero me saldré a defender. Y era, o sea, a la defensiva. Y eso realmente para mí habló, en cierto sentido, de la generalización de este, digamos, de este quinquenio. Yo estoy de acuerdo con Lucía en que, si bien hubo algunas cosas que se destacó, bueno, destacó en su mensaje, los logros en finanzas, los logros en la erogación del gasto para gastos educativos, pero aún así reconocía pues esta otra gran parte que ha lacerado, digamos, a la sociedad mexicana y a la sociedad zacatecana, de a lo mejor la falta de resultados en materia de seguridad. En materia de seguridad. Sabemos que muchos tienen que ver con fuero federal, pero bueno, aún así, incluso propia gente del partido cuestionó las estrategias de seguridad de Alejandro Tello. Y también me llamaba la atención que hablaba de otro gran legado de su gobierno hacia el futuro para Zacatecas, que es el impuesto ecológico, que en el discurso está muy bien, pero todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto ha ingresado al Estado por ese rubro. Otras cosas ni siquiera se han solucionado, las mineras están ahí todavía en la pugna por eso, y hasta el momento pues no se sabe todavía esa gran herencia que recibirá el Estado y hacia dónde se destinará, ¿no? En casos como la obra pública que ya mencionaba Lucy, pues creo que quedan estos dos pendientes: la presa Milpillas y el Platabús. Y si nos remitimos a eso que ella señalaba como cuál sería la obra insignia del gobierno de Alejandro Tello en materia de obra pública, creo que pues no la hay, ¿no? Creo que quedaron ahí truncas, y por el contrario, si hubiera que rascarle en un futuro lo de la presa Milpillas, pues saldría más bien otro tipo de situaciones, ¿no? Situaciones de corrupción, bueno, de ineficacia, ¿no? Con ineficacia. Yo creo que también hubo el desempeño de un personaje gris, al igual que el color de Olga, que es el exsecretario de gobierno, que hubo una pobre labor política para lo de Milpillas, que se conjuga también con una resistencia muy fuerte de los de Rema, y no se logró al final nada, y ahí quedó. Sin embargo, hay que recordar que, por ejemplo, en las cuentas públicas que valoran la 63 legislatura en julio pasado, pues bueno, de los 62 millones que tiene observaciones el gobierno, 22 corresponden a Sama y son por eso, ¿no? Entonces, si se le rasca a ese de la persona Milpillas, puede salir muchas cosas, y creo que es algo que no han tocado por ahí los de la Comisión de la Entrega-Recepción. Y otra cosa que sí me gustaría destacar, y que creo que también podríamos hablar como de una espantosa X, como dice Chabelo en el sexenio. Y digo espantosa porque me parece, en cierto sentido, muy alarmante, es la hipocresía con la que se habla en materia de turística y en materia de cultura. ¿Por qué hipocresía? Porque es lo que usan para la proyección nacional e internacional, la cultura, el turismo. Sin embargo, al momento de dar lana para eso, los presupuestos son pocos, pero también las acciones son pocos, ¿no? O sea, si nosotros vemos, hoy sacábamos justo en la jornada una entrevista con Carmen Reyes García, la directora de Finestra, gestoría de proyectos, decía que hablaba en materia turística de un quinquenio perdido. Sí hubo mucha derrama de millones de pesos, mucho hospedaje antes de la pandemia, pero pues no se refleja, al menos en la sociedad zacatecana, pues no se refleja. Y en materia de cultura, yo creo que la pandemia evidenció qué tan desprotegido está el sector cultural. ¿Por qué? Porque el Instituto Zacatecano de Cultura se tardó, digamos, en la manera en activar de una cierta forma creativa los estímulos para estos actores, y se apegó a muchos lineamientos que en ese sentido, o que en ese momento, digamos, de crisis de la pandemia, estaban, digamos, como que fuera de lugar. De ahí en más, creo que... El festival cultural, ¿cómo se te hizo? Dejando de lado, pues, estos dos últimos que, por X o Y razón, bueno, principalmente la pandemia, ¿no? Sí, esa fue creo que al inicio había un intento como de reencauzarlo, y estas ideas de tener un país invitado y una temática sobre la cual giraría me parecía bien. Sin embargo, cuando llega la pandemia y se cae, o sea, cae todo en este sentido,
y la inventiva también me parece nula. Entonces creo que si hablamos de aciertos, pudiéramos hablar estas cuestiones de las que se hablaba en materia de finanzas, estas cuestiones en materia de educación, la pandemia, que bien todavía a lo mejor a la distancia podremos evaluar o analizar un poco más detenido, pero sí creo que queda la gran deuda, sobre todo en materia de seguridad y a lo mejor en combate a la corrupción. ¿Pero usted, camarada? No, yo creo que coincido en el sentido de que deja un gobierno a la siguiente administración mucho mejor administrado, más ordenado que el que recibió el actual gobierno, ¿no? Tiene una deuda, obviamente las leyes, tanto federales como estatales, acotan ya el tema de la deuda, ya se sabe claramente cuánto es la deuda, hacia cuántos meses, si bien no le bajó mucho capital, la mejoró con cuestión de renegociar con los bancos. Las calificadoras han dicho que tiene posibilidades de adquirir un poquito más de financiamiento si es que lo requiere, ojalá no. Pero creo que en ese sentido, en cuestión administrativa, deja un gobierno más ordenado del que Alejandro Tello recibió. El tema también yo creo que es importante, el tema de la nómina magisterial lo logró tapar, obviamente con una gestión frente a la federación, que tuvo que llegar la 4T para resolverle un problema que había dejado Peña Nieto y los gobiernos priistas, pero también ocasionado por los pases, especialmente desde el 98 y 94, ¿no? Sí, ¿verdad? 98. Estas pues excesivas prestaciones que se le dieron al magisterio, y hoy se vienen a solventar esas cuestiones, que creo que es positivo del gobernador actual. Coincido en que le fallaron el cemento, por así decirlo, ¿no? No hubo viene una nueva administración. Creo que a Tello o esta administración también es algo de mala suerte, ¿no? O sea, el tema de la pandemia frente a un quinquenio, pues le tira más de casi el 50% de su gobierno, ¿no? Entonces llega al tema también, es marcado por otro tema que yo diría, la falta de oficio político, ¿no? Él decía que no era político, y en efecto, o sea, tiene muy poca experiencia política, pero él me parece que intentaba hacer las cosas, pero nunca logró arrancar a sus funcionarios, ¿no? Bien mencionas tú, Neri, pusimos desde la Secretaría General, pues estaba Fabiola, sin experiencia, una destacada notaria, pero no tenía experiencia política. Es cosa que por eso contrataron una empresa para hacer el trabajo de la Secretaría General y el de Sama, que resultó en un fiasco y con observaciones en el tema de Milpillas, algo muy importante que es pues el agua, ¿no? Para que este proyecto era para dotar agua para Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, ¿no? Toda la zona conurbada iba a ser abastecido, o podría ser abastecida la demanda de agua potable con este proyectote, y que me parece por la falta de oficio político de quienes lo operaron, se vino acá, se fue abajo. Igual lo pasó con el Platabús, ¿no? Pequeños detalles técnicos, cuando ya se tenía incluso dinero de la federación para su operación. Entonces, creo que esas son las cuestiones que yo destacaría y que criticaría pues el gobierno. Obviamente la inseguridad es un tema que bien vale, porque ahí van todos los gobiernos, ¿verdad? Desde el municipal, desde el estatal, pero también el federal, ¿no? Que vimos en Fresnillo cómo la Guardia Nacional en pleno enfrentamiento mejor optó, en lugar de resguardarse en su cuartel, se fue al cuartel. O como clásico, o este gran suceso en Culiacán, ¿no? También que optaron por salvar más de, ¿cuántos dijo el presidente? 2,000 no, vidas, pero ¿no? yo creo que eso es distinto, porque no había una amenaza, no había una amenaza donde tenías a un capo. Ahí fue donde no tenían capacidad de reacción, y mejor, obviamente, cualquiera. No, pues aquí tenemos pero, o sea, Fresnillo, por ejemplo, es un caso muy, muy interesante, ¿no? Que pasa independientemente de los gobiernos. Ahí tienes la Guardia, ahí estuvo la Marina, está la Guardia Nacional ahora, tienes un cuartel militar, tienes la policía estatal, tienes la policía, bueno, ya también la Metropol está por ahí. Y buenas comprobaciones, bien lo dices, ¿no? Ya el tema de seguridad
rebasa cualquier orden de gobierno, rebasa cualquier estado. Ahorita a nivel nacional no hay un estado que pueda o que tenga un programa de contención efectiva ante este problema. Inicia el nuevo gobierno del gobernador electo David Monreal, y pues bueno, pues hacíamos este balance, ¿no? De Lucía y de Alejandro, donde pues bueno, efectivamente este quinquenio, pero pues ahora sí que nada que no dijo en su toma de posesión Alejandro Tello, ¿no? En ese Palacio de Convenciones, donde pues bueno, esta administración no se iba a destacar por las grandes obras, donde pues bueno, sabíamos, o los medios sabían, que la misión primordial de Alejandro Tello era prácticamente acomodar el barco financieramente, ¿no? No crear más deuda, donde pues bueno, había recibido una deuda pues un poco más de 2,000 millones, si mal no recuerdo. Más. Un poquito más, pues bueno, un poco más, se queda, hasta donde tengo entendido, en 800 y tantos millones. No. O sea, no crea más deuda, pues. No se crea, pero está como en 7,000 millones. Distribuidos a pagar en mucho tiempo, pues. Por eso, pero los activos. Pero lo incrementa, pues. Ok, efectivamente, no incrementa, pero pues bueno, ahí está también, pues bueno, los efectos que durante estos 5 años le tocó a Alejandro Tello. Uno fue la pandemia, la otra, queramos o no, pues la alternancia del gobierno federal, que pues bueno, le cambia la jugada totalmente a él, sobre todo con la relación en la federación, sobre todo con la redistribución del... Pero ahí yo, salvo lo que digan los invitados, yo lo veía más cómodo con la Cuarta Transformación en el trato que le da al presidente que con Peña. Recordemos que Peña le dio un zarandazo a... Con Peña había confianza de relacionarse con los actores. Con este Peña, nuevo, no me imagino al gobernador Tello llegando a la federación en otra sintonía que no fuera la cordialidad. Nomás te recuerdo que Peña fue el que puso un recurso legal frente a un recurso de inconstitucionalidad por el impuesto ecológico. No fue. ¿Quién fue, pues? Fue la presidencia. Fue la Esa es la impresión. Esa es la impresión. Carlos, a ver, es serio. A ver, luego te enojas porque ¿dónde news, güey? Por eso, públicamente, ¿dónde salió que el presidente Enrique o el expresidente Enrique Peña Nieto? La presidencia de la República fue quien puso el recurso de inconstitucionalidad en contra del impuesto ecológico. Por eso, porque hubo presión de las empresas mineras sobre la Secretaría de Gobernación. Peña es muy amigo de las mineras, es más amigo de las mineras. Pues si lo tienen ahorita en jaque con Odebrecht, que no sea amigo de las propias empresas mineras. Eso tú ves, por favor, eso avalas. Raimundo. Eso avalas. ¿Tú qué avalas? ¿Tú qué avalas? Yo estoy diciendo que Enrique Peña Nieto directamente dijo: ¡a Zacatecas no! ¡A Zacatecas no! Enrique Peña Nieto. ¿Tú avalas eso? Claro que no avalo, por supuesto. Yo denuncié, y desde la jornada Zacatecas denunciamos. Peña Nieto directamente dijo: Zacatecas. La presidencia de Peña Nieto interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto ecológico. Tu presidente, el del PRI. Así de nuestro claro. Presidente. Fue nuestro presidente, fue un corruptazo y trató de la seguimos esperando que lo enjuicien. Con este fracasado. Para allá va, pero es falso, es falso que las mineras hayan hecho eso. Por eso, entonces fue el presidente Peña Nieto que dijo: Zacatecas no. No sé cómo haya dicho, pero fue la presidencia. ¿Tú lo avalas así? Fue la presidencia. Yo no lo avalo así, ¿tú lo avalas así? A ver, la pregunta acá, tú dices que fueron las mineras. Oficialmente fue la presidencia quien interpuso. Entonces sí, fue la presidencia, no fue Enrique Peña Nieto. Bueno, ahí está. Pues eres juzgue, auditor. Pues bueno. En fin, es la percepción suya. No es la percepción, la realidad. No, la presidencia. ¿Quién encarna la presidencia? No es ninguna realidad. ¿Quién encarna la presidencia? Fue la presión, y así estuvo en esa sintonía aquí mismo en lo local de las empresas mineras que ejercieron la presión sobre la Secretaría de Gobernación para poder controlar el recurso del impuesto minero. No puedes venir tú a aseverar, a decir: es que el corruptazo de Enrique Peña Nieto dijo que Zacatecas. No fue así, pero bueno. Lucía, tus últimas impresiones o tus últimos comentarios para cerrar este tema y pasar al tema de la nueva ¿Qué Cámara. calificación le darías? Calificación, pues sí.
Ay, pues es difícil hacerlo genéricamente, ¿verdad? Tendremos que irnos, yo creo que por área, porque sí también creo que pues luego no todo está en esas manos. Yo creo que en general un 7. Me parece. ¿Qué te agradó? Bueno, ya vimos lo que faltó, pero ¿qué te agradó de este gobierno? Me parece que, por ejemplo, es una persona bien intencionada. Creo que él personalmente es honesto. Creo que, por ejemplo, justo en el punto en el que estaban, es de reconocer que no se dejó presionar, por ejemplo, por las empresas. Y él incluso llegó a mencionar la posibilidad de que alguien de que le ofrecieran dinero. Y eso sí, sin embargo, ¿qué le faltó? Creo yo carácter para llevar esos cambios como a fondo, porque la buena voluntad y las buenas intenciones que de verdad creo que las tiene, no son suficientes en un puesto de ese nivel. Yo creo que, por ejemplo, dentro de todas las cosas que fueron problema, también había oportunidades. Por ejemplo, con lo de la pandemia, creo que hubiera sido una buena oportunidad de reorganizar el gobierno. Creo, y también lo ha dicho públicamente, el gobierno puede funcionar con muchísima menos gente. Y creo que es como un acto hasta de buena fe de él, no disminuirlo, porque también es prácticamente el ingreso de mucha gente, y no solamente de la gente que trabaja en el gobierno. Tristemente, Zacatecas y Guadalupe, cuando menos, casi toda la economía se mueve en torno a ellos, y no solamente de los burócratas, también de los restauranteros, de los medios de comunicación, de la obra pública, etc. Y eso lo hizo, creo que por no perjudicar, no reordenaba. Y si bien hay muchos servidores públicos de más, también hay áreas donde faltan. O sea, creo que ahí tenían la oportunidad de redistribuir. Pero creo que le reconozco su buena fe, su buena intención, su deseo de conciliar. Creo que incluso tenía él como oportunidades de golpear o de meterse ahí en la grilla y se alejó. Sin embargo, no ponía orden para que los demás no metieran grilla, incluso al interior de su familia, y eso creo que también afectaba las relaciones de su gobierno con otras. Pero bueno, entonces dentro de todo lo que pasó en estos 5 años, te quedas con su buena voluntad y su buena voluntad, orden, ay, pues sí, yo quisiera decir muchas cosas. Yo no tengo una idea tan negativa de turismo, por ejemplo. Puedo no compartirlo, pero también creo que se hacían buenos esfuerzos y me refiero a que no comparto porque obedecía un modelo económico que no comparto, pero creo que ya había más o menos un buen esfuerzo. En materia de turismo se dieron varios avances. En la educación creo que se mantuvo un control de la Secretaría de Educación como yo creo que yo no había visto. Así es, una buena participación de la doctora Gema, y no nada más eso, sí. También el secretario Yarto, que fue uno de los pocos secretarios foráneos por el cual optó Alejandro Tello, también tuvo esfuerzos importantes. No por nada, pues bueno, se consiguió el bando de la Ciudad de la Cultura Americana, de América Latina, se consiguieron programas de reactivación en La Quemada, con la bronca que fue en pandemia. Sí, no fue en pandemia, a mí me tocó el recorrido de La Quemada, antes de que iniciara lo de capitalizarlo precisamente, quizá de ahí lo que decía Alejandro Neri, pues bueno, ahí entra esta famosa frase, pues bueno, para nosotros hicimos mucho con tan poco, con lo que contábamos, ¿no? No nada más presupuestalmente, sino el hecho de que... Y se pudo haber hecho, por ejemplo, en Milpillas, además de los 22 millones que ya mencionaban que se observaron, se dejaron ir 500 o 700 millones. Un proyecto de esos no ocurre cada año en un estado. O sea, esos proyectos tardan 15, 20 años en que se autorice. Ahí es una oportunidad. Entonces creo que ahí, digamos, a lo mejor no hizo mucho daño. O sea, a lo mejor en costo-beneficio no dañó mucho, como estamos quizá acostumbrados, pero sí se dejaron ir oportunidades históricas en muchas áreas, creo. Para ti, Alejandro, algo bueno que te haya dejado este gobierno, yo sé que son 100 malos, pero... uno que pueda rescatar por ahí. No, yo coincido completamente con Lucía. Si habláramos de una calificación, yo creo que también partiría del 7 y compartiría la misma opinión en torno a la personalidad de Alejandro Tello. Ya desde 1970, don Daniel José Villegas hablaba de un término que se hablaba del estilo personal de gobernar. No lo identifiqué como tal porque no tenía un oficio político, no era tan colmilludo y creo que el carácter faltó para que hubiera
existiera un estilo personal de gobernar. Sin embargo, sí me pareció un tipo, o sea, muy educado, conciliador, y que creo que los peros que pudiera haber fueron a lo mejor en la elección de perfiles poco atinados, ¿no? Creo que ahí es donde hubo que a lo mejor Zacatecas carece de muchas situaciones por mucha negativa de algunos perfiles, ¿no? No sé, pienso en la Secretaría de Salud, que se ha negado a partir, y aún y cuando es constitucional, que haya una comisión de arbitraje médico en Zacatecas, que es por ley, ¿no? Y que se necesita, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos de turismo y Yarto me parece también un tipo bastante bien intencionado. Sin embargo, creo que el proyecto turístico careció de un modelo, el éxito se midió en multitudes, y el éxito se midió vienen tantos millones de turistas en el quinquenio y tanta derrama económica. Pero, por ejemplo, se crearon muchos productos y se hacía un concurso anual para productos turísticos, y de los que ganaron ninguno está activo, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese capital semilla que se dio para esos productos turísticos? Pero creo que más allá de eso, la cultura no le permitió la pandemia, pero iba por buen causal, y me parece que los logros que a lo mejor destacaremos puede ser en educación. Y bueno, estos días hubo también estadísticas de que disminuyó la pobreza, que a lo mejor eso tiene que ver con programas sociales. Sin embargo, dentro de los programas sociales también está el DIF, y por ahí hay un hueco enorme también con la FENASA, y también unos 18 milloncillos que la FENASA están observados. Bien, esa FENASA, ese es un punto también interesante que me imagino el nuevo gobierno va a tener la tarea de revisar minuciosamente esos aconteceres. Pues bueno, ahí están los comentarios de nuestros invitados, y pues ya se nos está comiendo el tiempo, pero nos gustaría también que nos dieran sus impresiones, Raimundo, Lucía, Alejandro, sobre pues esta nueva generación de la legislatura federal que entra, una generación pues a lo mejor un poco polémica, un poco extravagante, por así decirlo, en cuestión de representación plurinominal. Uno, ya, los hechos todos. O sea, por más razones. Hay varios, pero te da miedo mencionarlos. ¿Quiénes? Hay varios, pero bueno, Lucía, ¿qué te parece? Mira, yo... ¿Qué te parece esta camada? Pues? De entrada hay una cosa interesante que al menos yo no la registro. Yo recuerdo como cargo completo varias elecciones pasadas, y esta vez tuvimos 2 y 2 en los distritos, lo cual ya de por sí hace interesante. Además, por ejemplo, la diputada Carolina Dávila, yo que de verdad ando muy seguido en Guadalupe, yo nunca vi una publicidad de ella, nunca... Realmente es un enigma para mí cómo ganó, y no lo digo como una crítica, o sea, probablemente tiene una base social que yo nunca vi, o no sé si ganó por el resto del distrito, no sé, pero a mí me pareció un triunfo muy interesante, porque de verdad creo que no se le veía, o yo no la veía como se le veía. Y así ha sido su carrera política. ¿Ah, sí? O sea, sí, es un fenómeno. Y ganó. La legislatura fue presidente de la mesa de nada. Sí, y bueno, pues en los cañones también lograron resistir. Me parece que en ese sentido como que se reflejó muy realmente en los 4 distritos. Y en los plurinominales, bueno, pues vamos a ver gente que tiene mucho trabajo. Por ejemplo, Noemí Luna me parece que es una muy convencida de su partido, que diría yo como doctrinaria, entonces pues me imagino que va a tener ahí cierta fuerza. Y sí es curioso cuántos zacatecanos llegaron. Si uno se pone a ver coordinadores parlamentarios, pues vemos en las 2 cámaras muchos zacatecanos de fuerza, pues. Pienso, o sea, por ejemplo, al interior del PT, Giovanna Bañuelos tiene su propia fuerza, y obviamente Ricardo Monreal al interior de Morena tiene su propia fuerza, y Álvarez Maínez, que creo que va a coordinar Movimiento Ciudadano también, y Amalia García. Entonces tenemos muchos perfiles, digamos, no sé si buenos, malos, pero de nivel, pues, que ya tienen cierta visibilidad nacional. Sí, por supuesto, pues fue una sorpresa para muchos, por ejemplo, en Morena, que la llegada de Marco Flores, porque no solamente llegó por la vía plurinominal, sino en un espacio reservado por el Comité Nacional, si mal no por recuerdo. los servicios de cantar en la campaña, supongo. O sea, ni siquiera fue de tómbola, sino fue una decisión del Comité Ejecutivo Nacional su llegada.
Y bueno, yo solo espero que cada partido y cada diputado represente a sus votantes y a sus electores. Lo veo yo mucho, a quien le doy seguimiento es al Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y a veces uno ve que hay un gran esfuerzo y con excelente nivel de verdad en los cursos que dan, pero los que se forman ahí no son los que están llegando a los puestos políticos. Entonces, pues, ahí está el reto. Ojalá que cada diputado de verdad represente a sus electores. Ese para mí sería el mayor beneficio, incluso más que este rollo de representar a Zacatecas, porque eso está mal entendido, ¿no? Yo creo que está mal entendido, y también creo, y por la discusión que tenían hace rato, que luego en este rollo hay una idea como hasta de mafia italiana, ¿verdad? Esta idea de que el zacatecano tiene que ver necesariamente o prioritariamente por Zacatecas. Pues es que estamos en otro modelo de gobierno. Son legisladores federales, no sí. locales. Y eso se vuelve en una lucha ahí de Estado contra Estado que no le hace bien, creo, a ninguno, y menos a Zacatecas, que tenemos un porcentaje de Producto Interno Bruto bajísimo, nivel de población bajísimo. Entonces no creo que sea un camino que nos convenga a los zacatecanos, una estrategia que nos convenga en particular. Jerry, ¿tú cómo lo ves? Pues muy rápido, creo que también habrá cierto equilibrio y también en una cuestión de ronda generacional. O sea, Carolina, Benelli, incluso Noemí son perfiles muy jóvenes. Veremos también cómo enfrentan la política. Sí, Miguel, la política nacional desde su perspectiva, digamos, digamos en este sentido, pues joven, ¿no? Hay otros, bueno, que ya están acostumbrados y que ya le saben, como FEMAT, que se reelige, Amalia, Maynes, que ya lleva un tiempo, pero que también no deja de ser joven. Y así a mí lo que pues no deja de sorprenderme es obviamente la presencia de Marco Flores, ¿no? Se habla mucho de que los grandes avances y las virtudes de la democracia es que pueden dar voz y voto a este tipo de personajes, pero la experiencia en México no nos ha dejado un buen sabor de boca con estos personajes del espectáculo. ¿Por qué? Porque continúa el espectáculo, pero ahora desde la cuestión política, y creo que a veces eso beneficia muy poco, pero pues habrá que ver. Yo en el sentido de Marco, más bien lo que criticaría es la forma en la que llega, ¿no? O sea, es muy oscura. ¿Por qué se le reservó? ¿Por qué bajan a lo mejor a una militante de Morena? Entonces son esas cosas que incluso la tómbola, pues no hubo tómbola, tal cual. Sí, hubo tómbola para los cargos que las listas que ya entonces creo que para quienes defendemos a las plurinominales, la llegada de personajes como Marco por esa vía, pues nos dan dificultades, ¿verdad?, de argumentar a favor de estos espacios que históricamente han sido pues para que lleguen aquellos personajes que por su estatura política y sus ideas es preferible que están estudiando dentro del debate político que en elecciones. Bueno, rápido, dinos, ¿por qué defiendes las plurinominales? Porque las plurinominales, por ejemplo, son, sin este espacio, por ejemplo, en el PRI, tal cual, ganó creo que 3 distritos a nivel nacional. Sin las plurinominales solamente tendría la bancada de 3 distritos, solamente 3. Entonces, las plurinominales, yo lo que digo es que deberíamos de pasar a un sistema de representación total. Es decir, tienes el 35% de votos, tienes el 35% de los escaños, de los diputados. Porque de otra forma, el que gane, aunque sea con el 35%, todos los distritos, se va a llevar el 100% de los... Entonces lo que tú me estás diciendo es de que prefieres 100 veces el equilibrio legislativo a la verdadera representación ciudadana. La verdadera representación, Carlos, sería ir a un sistema de representación pura, es decir, el partido obtiene 35% de votos, gana el 35% de curules del Congreso. Así es, eso no lo tenemos actualmente, es una cuestión combinada. Tienes la de 300 distritos y 200 espacios en la Cámara para la vía plurinominal. Recordemos que la izquierda, por ejemplo, nunca habría tenido al principio legisladores como Pablo Gómez, como Porfirio, pues sin esa figura de plurinominal. Pues muchísimos. Es que esa es la gran pregunta, ¿no? De que optar por el equilibrio legislativo o optar por la verdadera representación. Es que no es verdadera representación, ese término es incorrecto.
No debemos de apostar por la verdadera representación en un Es que el legislador. asunto es que los políticos no representan a sus partidos y eso es un grave problema. Que un candidato, que un diputado ahora desaforado como Mauricio Toledo pueda ser de priista y luego petista, habla de la falta de compromiso con los partidos. Por eso es que no funciona el modelo. Pues bueno, muchas gracias Lucía, muchas gracias Alejandro, muchas gracias camarada y muchas gracias a usted por sintonizarnos. Cuídense mucho de Enrique Peña Nieto, porque acá mi camarada está asustado. Vámonos la próxima semana. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.